Un desafío es un enfrentamiento entre dos personas o más. Un desafío es algo que hay que afrontar, algo que tenemos, que nos está llevando la contra. Yo recuerdo que hace unos días el pastor decía, a principio de este año, que este año es un año de grandes desafíos, que todos vamos a estar frente a desafíos en este año. Y hemos estado muchos viendo esa palabra profética que el Señor desató a través de nuestro pastor. Y dice el pastor que íbamos a ser zarandeados a través de esos desafíos. Y yo creo que muchos de nosotros estamos experimentando eso y no hemos dejado, quizás, no hemos creído en esta palabra y no hemos identificado que lo que está a nuestro alrededor es parte de ese desafío. Amén. Yo tenía un mensaje, pero el Señor me revolvió la cabeza. Y cuando venía, me empezó el Señor a traer el desafío que hubo para el pueblo de Israel a través de los filisteos con Goliat y David. Entonces vamos a estar leyendo la palabra en 1 de Samuel 17 para ver un poquito de resumen. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Samuel 17 del 44 al 46 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has probado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos obteniendo un cambio en nuestras vidas, vienen situaciones que se levantan en contra o a favor nuestro. Y a veces creemos que los desafíos solamente cosas que están en contra. A veces los desafíos también son cosas que están a nuestro favor. Porque el creerle a Dios es un desafío. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos teniendo un desafío de Dios. Cuando Job tuvo la prueba de parte del Señor, era una prueba de parte del Señor, Dios estaba de su lado. Dios lo había calificado como un hombre justo, temeroso, apartado del mal. Pero tenía una situación. Entonces, hay situaciones que nosotros podemos estar viviendo que son situaciones permitidas por Dios, pero Dios está con nosotros. No importa cómo nosotros nos sintamos, porque Dios no dice que el desafío es para que tú te sientas bien. El desafío es para mover y para ver una reacción como el Señor se merece. Por eso dice la palabra que Job, hasta que no lo conoció a Dios, no salió de esa prueba ni de ese desafío. Dice la palabra que Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job vio a Dios en medio de su prueba.
pudo lograr ver a Dios. Entonces yo no sé cuál es el desafío que tú estés viviendo hoy, pero tienes que detenerte a ver a Dios. Aunque estés incómodo, aunque te tengas que rascar como hacía Job. Hay un desafío que está hoy incomodando tu vida para el Señor glorificarse en ella. Entonces tienes que identificar ese desafío. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué está moviendo el Señor? ¿Qué estás viviendo? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. ¿Qué tú estás viviendo? Eso que estás viviendo, el Señor lo sabe porque el Señor te conoce. Todo el que está aquí hoy está comprometido con el Señor y el Señor lo conoce, el cielo lo conoce. Y el cielo demanda a tu favor cosas, como demandó el zarandeo de Job, como demandó el zarandeo en el pueblo de Israel. Vemos aquí la escritura que nos dice que el pueblo de Israel fue confrontado por los filisteos a través de este gigante. Y este gigante dice que medía unos, no recuerdo la estatura que tenía Goliat, pero era un gigante, o sea, era más grande que todos ellos, inclusive que muchos de los filisteos. Y ellos lo vieron y temieron. El pueblo de Israel había vivido muchas cosas donde Dios se había glorificado. Ellos tenían un tabernáculo que representaba la presencia de Dios. Tenía un patio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Dios veía al pueblo de Israel desde dentro hacia afuera. Pero la humanidad comienza a mirar a Dios y a mirar las cosas desde afuera. ¿Qué es lo primero que vemos? El patio. Primero vemos el patio, luego vemos el lugar santo, luego el lugar santísimo. Pero para lograr pasar del patio, hay que enfrentar el desafío. Hay que saber qué tú tienes que vencer. ¿Cuál es el gigante que tienes que tumbar? Vemos que Goliat dice en unos versículos anteriores, dice, yo no soy un perro, porque vienen con un palo contra mí. Vengan los guerreros de verdad. Él estaba menospreciando el poder de Dios, no el poder de David, porque David estaba viendo a Goliat desde adentro. Él estaba adentro y estaba viendo hacia afuera, pero Goliat estaba ya mirando hacia acá. Goliat estaba viendo el patio, pero David estaba en el lugar santo. David estaba mirando hacia allá y por eso David se atrevió a enfrentarlo. Por eso David le dijo, dice David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿A nombre de quién tú vas a enfrentar lo que estás pasando? ¿Qué tú le has dicho a tu problema, a tu situación? ¿Qué tú le has dicho? Solo analiza. ¿Qué tú has dicho? ¿Qué tú has pensado? ¿Desde dónde tú estás mirando esa situación? ¿De allá afuera del patio? ¿O estás en el lugar santo mirándola y viendo por dónde es que la vas a amenazar? Tú puedes ver lo que tiene eso y todo lo que está en tu contra, como veía David. David dice que veía la espada, la lanza, la jabalina, todo arma, sin contar todo lo que tenía, el efod completo que tenía de guerra, que tenía Goliat, que David despreció de Saúl. David dijo, yo no puedo caminar con eso, porque cuando David fue y se presentó donde Saúl, dijo, yo lo voy a enfrentar, porque se acordó que él era pastor de ovejas, no de cabras, de ovejas. Las ovejas son animales diferentes, son animales limitados en cierta forma, pero con virtudes.
Las ovejas no son como los perros, que un perro tú lo dejas en un lado y te vas, se te olvida el perro y el perro llega a tu casa, porque el perro tiene poder en su nariz y tiene un olfato que lo ayuda a dirigirse. La oveja no. Inclusive la oveja ni siquiera ve bien, su vista es una vista corta. Y David era experto dirigiendo las ovejas y defendiéndolas. David se acordó que cuando venían los leones y los lobos en contra de las ovejas, que eran especiales para David porque eran limitadas, ellas conocían levemente por el oído la voz de su pastor y el címbalo que le ponían aquí y que el pastor tenía para llamarlas. La oveja es diferente a la mayoría de animales y es mansa, no hace daño. Por eso el Señor, cuando estaba frente a Simón Pedro, le dijo: ¿me amas? ¿Qué respondió Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y volvía y le repetía 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, cuídalas, porque el Señor sabe que nosotros necesitamos cuidado. Nosotros aquí no estamos solos. Primero, estamos con el Señor está con nosotros. Y segundo, tenemos aquí los mejores líderes que podamos experimentar. No digo los mejores del mundo, pero sí los que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A los cuales yo pido un aplauso. El lidiar con las ovejas, con todas las limitantes que tiene una oveja, no es fácil. Y hay de todos los tamaños y de todos los calibres. Hay que estar pendiente que no se pierdan. Hay que estar pendiente que no se desvíen. Hay que estar pendiente a que escucharon la voz. No es fácil ser un pastor. Para David no era fácil, pero él amaba lo que hacía, así como nuestros líderes aman lo que hacen. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pastores. Los amo, los respeto. Toda la gloria sea para Dios, pero el honor sea en ustedes. Amén. David veía desde adentro todo lo que tenía Goliat a su alrededor, más el ejército que estaba detrás. Y delante dice que él tenía un escudero. Mas David salió como una chichigüita en banda, sin escudero ni nada, con 5 piedras. ¿Y qué fue lo primero que atenuó? ¿Cómo tumbarlo? Porque David era un estratega. Dice que David defendía las ovejas de los leones, y cuando los leones venían, o los lobos, él los espantaba. Y si ellos se acercaban, dice que lo agarraba por la quijada y los abría así. Le agarraba la quijada, porque era un estratega de guerra, aunque era un chamaquito en ese entonces. Pero Goliat no lo sabía. Ni el rey Saúl lo sabía. Él se lo dijo, él dijo: mi rey, yo soy pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Cuando viene un león, yo lo agarro por la greña. Cuando viene un lobo, yo lo agarro por la quijada. Y si yo puedo vencer esos leones y esos lobos, yo puedo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vencer ese filisteo incircunciso. No importa cuál sea la situación que tú estés viviendo hoy, Jehová de los ejércitos está contigo. Ahora, el gran desafío que tú tienes hoy es meterte al lugar santo, porque solo así vas a vencer y vas a obtener la victoria. Si no te sacrificas
para llegar a ese lugar santo. Si no santificas tu corazón, que lo que tu corazón tenga sea agradable a Dios, la victoria la vas a obtener. Tienes que sacrificar adoración, tienes que sacrificar alabanza al Rey, tienes que meterte en intimidad con el Señor. No importa lo que esté pasando, no importa la situación, vuelve al primer amor. Métete en el lugar santo. Si no logras meterte al lugar santo, no vas a ver más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Dice la palabra que para el hombre natural, lo que ve el hombre espiritual es locura. Por eso mucha gente, pero eso está, oye lo que está pensando. No, en el Señor somos más que vencedores en Cristo. Y eso lo desarrollamos en el lugar santo. Venciendo cada situación, cada momento. Hay momentos en nuestra soledad donde comienza el enemigo a hacer triza con nosotros. Yo recuerdo que en un momento que yo tuve un gran desafío dentro de mi vida, una gran situación, yo no dormía. Y usted sabe qué, en mis noches, yo pasaba la noche rumiando situaciones y rumiando momentos de dificultad pasados que ya yo no podía cambiar el resultado. Y yo vivía manchando mi corazón con esos recuerdos. Hasta que dije, no, yo no puedo seguir así. Yo tengo que vencer esto. Y me metí en ayuno y oración. Y pasaba días sin probar bocado. Y a veces me tomaba un jugo y nadie sabía. ¿Y usted sabe qué? Dentro de ese desafío, aparte de esa situación que yo tenía un levantamiento que Jehová lo permitió. ¿Usted se acuerda de Job? Que Job se levantó su esposa y le dijo, pero todavía tú estás vivo, maldice a tu Dios y muérete. Lo mandó a maldecir a Jehová. O sea, encima de lo que él estaba pasando, encima de sus faltas, encima de lo que había perdido, encima de la muerte de sus hijos, su esposa, su media mitad, la que era una carne con él, le dice, muérete. O sea, le estaba deseando la muerte. O sea, ella no quería lidiar con lo que él estaba pasando. Y en vez de ser una ayuda para Job y un consuelo, sirvió de tropiezo. Pero es tan insignificante que ni el nombre se menciona en la Biblia, nada más dice la mujer de Job. Por eso, las cosas y los sonidos y los pensamientos que van a llegar a tu mente, tienes que obviarlos. Van a llegar, pero tienes que aprender a obviarlos y a vencerlos. Porque entonces se van a convertir en un nido en tu cabeza. Y van a crecer otra cosa que no es lo que Jehová quiere que nazca del proceso que estás viviendo. Entonces tienes que comenzar a soltar cada cosa, y no hacer caso a las voces del enemigo a través de esas personas, como la esposa de Job. Porque el enemigo es sagaz y comienza a usar la persona que tú menos crees, la persona que tú quizá demande que sea tu compañía, que sea tu apegue, que sea tu soporte. Esa persona va a usar el enemigo para ministrarte contrario a la situación que tú estás viviendo. Y te va a sepultar más. Y te va a llevar a un plano de desesperación. Pero hay un remedio para esto, y es el lugar santo. Cuando tú te metes al lugar santo, no llegan las voces. Tienen que irse. Porque cuando tú haces la voluntad de Jehová, el enemigo tiene que huir. Cuando tú resistes la tentación, el enemigo huye. Y están ahí porque Dios las permite. No las vea como parte enemiga. No, el Señor la permite para fortalecerte. ¿Por qué? ¿Alguien ha probado el agua de coco?
¿Alguien ha probado aquí el agua de coco o solo yo? Ok. El agua de coco, ¿cuándo está en su mejor punto? ¿Cuando el coco está nuevecito o cuando el coco está fuerte? ¿Cuándo está fuerte? Ahí está en su punto. Pero va más allá. El coco tiene varias partes que se pueden aprovechar y es sacar el aceite. Para sacar el aceite del coco, ¿cómo tú tienes que aprovechar el coco? ¿Nuevo o cuando ya está lleno? Cuando ya está lleno. Entonces tú te vas a llenar de cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y tú vas a decir, no puedo. ¿Y qué es lo que está pasando, Jehová? ¿Y qué es, Señor? Y más. Y se levanta mi jefa, y se levanta mi compañera de trabajo, y se levanta mis hijas, y se levanta mi hermano, y se levanta mi papá, y se levanta todo el mundo. Y tú, yo no puedo con esto. En medio de toda esa situación, y una cosa y otra y otra y otra y otra, el Señor la está permitiendo para que tú llegues al punto donde se puede sacar el aceite. Y no solamente que te puedan sacar el aceite, como al coco, porque el coco no es que ya está lleno y ya sale el aceite, no. ¿Qué hay que hacerle? Hay que darle golpe. ¿Para qué? Para que salga. Y después que sale, ¿qué hay que hacerlo? Hay que guayarlo. Igual como la oliva. ¿Cómo se saca el aceite de la oliva? Es machacándole. Hay que sacarle la semillita que tiene adentro y apartarla y machacar. Y machacar, machacar, machacar hasta que el aceite salga. Y no solamente eso. Luego que se machaca o el coco se guaye, ¿qué hay que hacerlo? Hay que ponerlo en fuego. Hay que ponerlo en fuego. Y sacarle la leche primero, exprimirlo, botar ese bagazo y poner eso a la candela. Y hasta que no esté en su punto, no comienza a sacar el aceite. No vas a obtener aceite extra virgen. Gloria a Dios. El mejor aceite. Tu vida va a cambiar cuando tú resistas el proceso del guayado, de esperar que madure el coco, esperar que esté lleno, esperar y soportar los machetazos para quitar la cáscara, esperar que te saquen, que te guayen, esperar que te metan en la candela y que salga el aceite. El aceite es sinónimo de la unción del Espíritu. Lo que tenía David, por lo cual él tenía toda la autoridad para decirle a Goliat que él lo iba a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú ya sientas, tú vas a sentir eso. Cuando tú sientas ese aceite ya fluyendo a través de ti, entonces ya tú vas a vencer esa situación por la que estás pasando. Gloria a Dios. Cada situación tiene su proceso. No todas, unas son más, unas son menos. No le pregunte al Señor por qué me está pasando esta situación. Solamente cree que vas a salir de ella. Ay, pero Jehová, yo también que yo estaba así. Job estaba bien, era temeroso de Dios, apartado del mal, tenía unos hijos maravillosos, muchísimos hijos varones, que era ante una eminencia tener muchos hijos y varones. Tenía propiedad, tenía de todo, era rico, dicen más rico que todos los orientales en ese tiempo. Hasta que llegó Jehová y permitió. Lo que estás pasando es que Jehová lo ha permitido. Nada es coincidencia. Yo creo en las diosidencias, que son las cosas que Dios permite para sacar lo mejor de nosotros, para mejorarnos. Pero tú sabes qué, después que salgas ahí,
conociendo y creyendo, porque Job no había salido, todavía él estaba en sarnoso cuando él vio a Dios, ¿sí o no? ¿O él vio a Dios después que salió de la sarna? No, el primero vio a Dios. Cuando aprendió a ver a Dios en medio de la sarna y la piel desgarrándosele, y el dolor de todas sus pérdidas, y el sufrimiento de que sus amigos lo juzgaban y entendían que él había pecado, que lo que estaba sufriendo era por pecado, él perdió hasta el honor delante de sus amigos, delante de su esposa, el respeto, perdió todo. En medio de esa situación, aprendió a ver a Dios. Eso es la clave de enfrentar los desafíos. Irse al lugar santo, no quedarte en el lugar santísimo, sino irte al lugar santísimo. El lugar santísimo desde donde está la presencia de Jehová. Nuestros cuerpos son ese tabernáculo que una vez fue. Nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, donde está todo lo que nosotros podemos sentir, ahí es que nosotros tenemos que formar ese lugar santísimo hasta que la presencia de Jehová inunde nuestro ser. Amén, aleluya. Hoy tienes que ponerte en la brecha y volver a ese lugar. Jehová está esperando por ti. Y hay más. Siguen los desafíos, siguen las situaciones. El zarandeo es todo el tiempo. Pero va a llegar un momento donde ya vas a tener fruto. Dice la palabra de Dios que Job se le devolvió todo lo que tenía al 100%. Dice que tuvo unas hijas que eran más bellas que todas las mujeres en ese tiempo. Dice que todos sus bienes fueron restituidos. Entonces, lo que estás pasando es pasajero. Lo que está pasando no es temporal, no es estático. Es algo que se va a mover con un accionar tuyo. Aleluya.